5:28. ¿Lo tienes? Deuteronomio 5:28 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas. Y tú, Moisés, quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Vamos a orar. Padre Santísimo, nuevamente hoy, delante de tu presencia, Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Dios, porque podemos estar delante de ti. Y también, Señor, alabarte y celebrar delante de ti. Pero hoy, Señor, sentados a tus pies, queremos escuchar de tu palabra. Gracias, Dios, por la vida que nos das y la esperanza que nos das en ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para recordar un poquito, este pasaje que vemos en Deuteronomio, Dios está hablando y Moisés está hablando con la segunda generación del pueblo de Israel. Y esta segunda generación iba prácticamente a entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y entonces cuando Israel iba a entrar a esta tierra, Dios les empieza a recordar, por mano de Moisés, les empieza a recordar el pacto que había hecho con ellos anteriormente y con sus padres, y les empieza a recordar también lo bueno que Él mismo ha sido con ellos. Y es algo que tú y yo necesitamos siempre recordar, lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Muchas veces podemos decir: es que no tengo esto, o es que no tengo aquello. Sin embargo, se nos olvida lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y después de tanto tiempo, 40 años en el desierto, tal vez a muchos de ellos, vamos a verlo más adelante, pero a muchos de ellos se les había olvidado lo que Dios había hecho con ellos. Y entonces esta segunda generación, Dios les recuerda los 10 mandamientos que hemos estado estudiando anteriormente. Y ahora vimos la semana pasada que hablando de la presencia de Dios, una presencia terrible. ¿Por qué terrible? ¿Por qué lo dice la palabra así? Porque su presencia es un fuego consumidor. Y tú y yo no podemos estar jugando a esto, ¿no? Jugando a estoy en la presencia y no estoy en la presencia. Porque Dios no juega a darte salvación a ti. Dios no jugó a mandar a su Hijo a morir por ti en la cruz. Jesús no estuvo jugando a morir por tus pecados y a llevar la cruz a cuestas y una corona de espinas clavada en su cabeza. Él no jugó a eso. Y entonces Dios les habla a su pueblo, les dice: ¿saben qué? Ustedes tienen que saber algo, tienen que recordar que la palabra de Dios, el pacto que yo hice con sus padres, ustedes tienen que recordarlo para que les vaya bien cuando entren a la tierra que han de poseer. Bueno, la manifestación de la presencia de Dios en el monte Sinaí ocasionó por sí misma una reacción especial en el corazón del pueblo de Israel. Dios buscaba mostrarse a ellos como su Redentor, como su Salvador y como su Dios. Y esto implicó el señorío que el pueblo debía de aceptar y de entender sobre sus vidas. Ahora, recordando un poquito esto, recuerda que Dios no solamente los sacó de Egipto, Dios no solamente les dio una vida nueva. Antes eran esclavos en Egipto, eran esclavos del faraón, esclavos allá. Y entonces Dios los rescató. Recuerdas las 10 plagas, y recuerdas el agua convertida en sangre, y recuerdas la Pascua también. Dios los sacó de Egipto y les dio una vida nueva, y ahora son libres, el pueblo de Israel. Bueno, la primera generación fue una generación incrédula, como ya sabemos. Y esa primera generación dijo: ¿sabes qué? A lo mejor Dios no nos va a ayudar. Y entonces Dios les dijo: van a andar por 40 años en el desierto. Y entonces ahora, esta segunda generación tenía que entender que no solamente Dios era su proveedor, porque estaban en un desierto. Y Dios les había dado agua
comida y Dios les había dado protección durante 40 años. Y ellos habían visto la mano de Dios. Sí, la habían visto. Habían tal vez recordado lo que Dios hizo en el pasado con ellos al sacarlos de Egipto. Tal vez lo habían recordado. Pero había algo que no podían dejar de lado, y era el señorío de Dios, y que el pueblo de Israel debía de aceptar y de entender sobre sus vidas. Es muy padre hablar de Jesús como mi Salvador. Es muy padre hablar de que Jesús me ayudó a hacer esto, de que Jesús me dio aquel milagro. Es muy padre hablar y también podemos decir, vamos a hacer una campaña de milagros. Bueno, es muy padre hablar de todo esto. Sin embargo, ¿sabes algo? Una de las cosas a las que yo como iglesia nos hemos comprometido es a buscar el señorío de Dios en nuestras vidas. Entonces está muy padre lo que Dios hace, pero Dios necesita ser el Señor de tu vida. Tú necesitas que Dios sea el Señor de tu vida. Y entonces el pueblo debía de aceptar y entender eso sobre sus vidas. No solamente es Dios me sacó del infierno y me dio una vida nueva, sino que ahora Dios es mi Dios y es mi Señor. Lucas 6:46 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces Dios buscaba una cercanía especial con su pueblo, y todo esto está bien. Dios se quería acercar con ellos, Dios quería convivir con ellos, Dios les estaba dando nuevamente los 10 mandamientos, y eso está bien. No me malentiendas, no me malinterpretes cuando te digo que buscamos el señorío antes que los milagros. No me malentiendas, eso está muy padre. Es muy padre ver lo que Dios hace, los milagros que Dios hace. Pero Dios le está recordando al pueblo de Israel, ¿saben qué? Ahora están frente a las puertas de la tierra prometida. Y ustedes, para que les vaya bien, tienen que recordar mi señorío sobre sus vidas. La semana pasada platicamos un poquito acerca de esto también. Y yo te dije lo siguiente: si tú realmente quieres buscar a Dios en tu vida, si tú realmente dices, Señor, ven, toma el control de mi vida, tú tienes que estar dispuesto a morir a tus anhelos, a tus deseos. Tienes que estar dispuesto a vivir en sus anhelos y en sus deseos. Tienes que estar dispuesto a morir a tu vida y empezar a vivir una vida que Dios quiere para ti. Y el asunto es que como seres humanos tenemos un gran obstáculo. ¿Recuerdas los que estuvimos la semana pasada? ¿Cuál es ese gran obstáculo? El gran obstáculo entre Dios y nosotros, después de que Dios nos salvó, es que al ser humano no nos gusta que nos digan qué hacer. Ese es el gran problema que tenemos. No nos gusta que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. No nos gusta, aunque entendamos y sepamos bien en el fondo de nuestro corazón que nosotros estamos mal. No nos gusta que nos digan cómo hacerlo, porque entonces eso implica que tengo que aceptar que yo estoy en un error. Y sabes, el mundo está lleno de orgullo, y el mundo está lleno de una ausencia y de un señorío grande de parte de Dios. Y Dios buscaba una cercanía especial con su pueblo. Sí, eso está bien, pero es realmente lo que el hombre necesita estar en la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios, algo tiene que cambiar. Muchos de ustedes se saben el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias. Entonces, el Salmo 91 habla al hombre de buscar vivir en su presencia. Y esta es la razón por la cual murió Jesús, para llevarnos a la presencia del Padre, para llevarnos a la presencia de Dios. Juan 14:6, ¿qué dice? Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Nos quiere llevar al Padre. Eso es lo que Jesús vino a hacer, llevarnos al Padre. Pero también tenemos que entender el señorío de Dios en nuestras vidas. El gran obstáculo, como te acabo de decir, el gran obstáculo del hombre para llegar allí, a la presencia de Dios, siempre ha sido el mismo. Quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer lo que a mí se me antoja, de la manera como a mí se me antoja, en el momento en que a mí se me pegue la gana. Y no quiero que nadie me diga nada, y no quiero que nadie se meta en mis decisiones. No nos gusta que nos digan qué hacer. No nos gusta que nos digan cómo vivir nuestra vida. No nos gusta que nos digan qué camino tomar.
o qué no debo hacer. Y para muchas personas, los 10 mandamientos es solamente una bola de mandamientos que no debes hacer. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no. Y mucha gente ve a Dios así, ve a Dios como un gran no. Antes de ver sus manos clavadas en la cruz, antes de ver la corona de espinas en su cabeza, antes de ver su costado atravesado por la lanza del soldado, antes de ver cómo sufrió Jesús por ti y por mí, para que tus pecados y los míos fueran perdonados y poder tener acceso libre a la presencia de Dios, la gente ve un gran no en Dios. Y sabes, tenemos que cambiar eso. Nuestra vida tiene que vivir tenemos que vivir de una manera diferente y entender las cosas de una manera diferente. Dios no es un gran no. El asunto es que cuando tú y yo entendemos que Él es un gran no en mi vida, entonces la gente se aleja. Y también muchas veces los pastores o las organizaciones o las iglesias tenemos culpa en esto. Porque muchas veces la gente dice, ¿qué requisito hay para que vayas a tu iglesia? Y la gente está diciendo, el requisito es este. Y la gente dice, ay no, qué aburrido. No. Aquí tenemos un solo requisito. ¿Amas a Dios? Vente. ¿No lo amas? Vente. ¿Quieres escuchar de Dios? Ven. Queremos aprender de Dios. Queremos aprender a ver cómo es Él. Él no es un gran no. Él murió en la cruz por ti y sus manos fueron clavadas por ti y por mí. Y Él se hizo maldición para que tú y yo no fuéramos hechos maldición. Aparte de la grandeza majestuosa y eterna de la presencia de Dios ante ellos, ante el pueblo de Israel, Dios establece un código de conducta diferente, que es lo que estamos viendo. Un código de conducta diferente al que habían vivido. Durante mucho tiempo, 400 años, el pueblo de Israel fueron esclavos en Egipto. No habían vivido de esta manera previamente. Durante 40 años, tal vez esta segunda generación había vivido todo esto en el desierto. Pero Dios les está diciendo, no se les olvide el pacto que yo he hecho con ustedes. Y no es un gran no es esto, porque vemos que la ley, estamos de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, estamos todavía dentro de la ley, estamos estudiando la ley. Y sabes algo, no podemos decir, yo estoy en la gracia, estoy en la ley. No podemos decir eso, porque la ley también fue dada por gracia. En la ley la ley está impregnada de gracia. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios no hubiera querido que tú y yo nos acercáramos, no hubiera puesto esto. A Dios le gusta que tú y yo estemos en su presencia. Dios busca que tú y yo estemos en su presencia. Y Dios establece un código de conducta diferente al que había vivido el pueblo de Israel. Y siembra en ellos una forma diferente de pensar y una forma diferente de actuar, de vivir su vida, de decidir. Los dos escenarios en los cuales vivieron la primera generación y ahora la segunda generación son totalmente diferentes. La primera generación los sacaron de Egipto, muchos de ellos todavía con cicatrices en su espalda por los látigos de los egipcios. La segunda generación tal vez ya no tanto, o tal vez no vio esto. La segunda generación tal vez nació en el desierto. Son dos escenarios diferentes, pero siempre el corazón sigue siendo el mismo. Dios busca nuestro corazón. Y los 10 mandamientos, los cuales ya pasamos, si tú los puedes ver ahí en el contexto, capítulo 5, los 10 mandamientos que ya pasamos, realmente simbraron y trastornaron el corazón de Israel, y el señorío de Dios en ellos era manifiesto. ¿Por qué por qué tengo que vivir conforme a estos 10 mandamientos? ¿Por qué tengo que vivir conforme a lo que Dios me dice que tengo que hacer? El corazón sigue siendo el mismo. ¿Qué postura tiene el corazón del hombre ante el señorío de Dios? ¿Cuál es la postura del ser humano ante el señorío de Dios? Cuando hablamos del señorío de Dios, hablamos de lo que Él quiere que tú hagas, de la voluntad de Dios en tu vida. ¿Y cómo reacciona el corazón del hombre?
El corazón del ser humano dice, ¿sabes qué? No quiero. No quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. La palabra nos confronta y eso es algo importante en nuestras vidas y como iglesia. A todos los hermanos, los que están en las misiones, los que estamos trabajando con ustedes, algo importante de lo que hacemos al predicar la palabra de Dios es que somos confrontados, cara a cara. Somos confrontados y la palabra hace eso. Y entonces, eso no nos gusta. A la gente no nos gusta que nos confronten. A la gente no nos gusta que nos digan que estamos mal en una situación específica. No nos gusta. O sea, mientras nos digan todo bonito, mientras nos den profecía, todo está muy padre, pero no nos gusta aceptar el señorío de Dios. Y estamos hablando de cristianos. Y es precisamente el tema de la obediencia en el que este pasaje se desarrolla. Mira, vamos a buscar unos pasajes. Primero, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Estamos hablando del señorío y de la obediencia a Dios. Romanos capítulo 7. Estamos hablando de un código de conducta diferente que eran los 10 mandamientos. La moral de Dios, el corazón de Dios en los 10 mandamientos. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Lo tienes? Romanos 7, 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, ¿qué significa este pasaje? Significa que a través de la palabra de Dios, tú y yo somos confrontados. A través de la palabra de Dios, tú y yo sabemos quién somos realmente. Yo puedo decir que soy Juan Camané. Yo puedo decir que soy el mejor. Yo puedo decir que en mí no hay error. Yo puedo decir que yo no necesito a Dios. Yo puedo decir que yo puedo vivir la vida loca y que nadie se meta conmigo. Yo puedo hacerlo. Pero en el momento en que yo empiezo a leer la palabra de Dios en mi vida, realmente a leerla, porque no es nada más leerla por leerla. Algo que hacemos aquí no es leer la palabra de Dios, sino buscar a Dios en la Escritura. Es algo totalmente diferente. Queremos encontrar a Dios en la Escritura. Y entonces este pasaje que acabamos de leer dice lo siguiente: yo no sabría que soy pecador si la ley no estuviera ahí. Y cuando yo me doy cuenta que soy pecador, entonces puedo clamar y puedo decir: Señor, no hay nada bueno en mí. Señor, ya me di cuenta que no soy Juan Camané. Ya me di cuenta, Señor, que yo no soy el perfecto. Ya me di cuenta, Señor, que yo no soy el aceptable como yo pensaba, que yo no soy el buena onda como yo pensaba. Ya me di cuenta, Señor, que no soy el que yo creía. Y entonces a partir de allí pasa algo en el corazón de la gente. Y dice Pablo: yo no conocí el pecado sino por la ley, y me di cuenta que estaba muerto. Es lo que dice Pablo. ¿Y qué significa eso? Me di cuenta de que estaba muerto. Bueno, me di cuenta de que, yo pensaba que tenía algo en mis manos. Yo pensaba que había logrado algo. Yo pensaba que yo era algo. Una de las cosas que nos dicen siempre la sociedad es: estudia para que seas alguien en la vida, ¿no? Y sin embargo, cuando llegas a la palabra de Dios como cristianos y la palabra te dice: ¿sabes qué? No eres nada. Otra cosa que dice la sociedad es que, tú te mereces algo, ¿no? Por haber luchado, tú te mereces esto, tú te mereces aquello, tú mereces una buena familia, tú mereces un buen país, tú mereces una buena economía, tú mereces un buen coche, tú mereces una buena mujer, unos buenos hijos, tú lo mereces, porque eres guapo, ¿no? Tú lo mereces. Y cuando llegamos a la Biblia,
la primera cosa con la que nos encontramos, Romanos 6:23, dice: la paga del pecado es muerte. Y lo único que merezco en toda la Biblia es muerte. Ay, pastor, qué buenas noticias nos da. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Que el evangelio no se trata de buenas nuevas, buenas noticias, sí se trata de eso. Pero tenemos que primero entender que somos confrontados. Tenemos que ser confrontados en nuestras vidas. Tenemos que entender realmente quién soy yo para poder buscar, clamar y depender de Dios, del sacrificio de Jesús por mí en la cruz. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él, hablando de Jesús, dice: os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué dice allí? Cuando eras el mejor hombre de todos, ¿dice eso? Cuando eras la mujer más hermosa de todas, ¿dice eso? Cuando eras el que le caías bien a todos, ¿dice eso en tu Biblia? No, no dice eso. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Muertos. ¿Y muertos en qué? Dice: muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, no lo voy a leer todo, pero ahorita vamos a regresar allí. Pero Dios. Hay unas frases bien impresionantes en la Biblia, perdón. Y eso es: pero Dios. Cada vez que hay esta frase, pero Dios, significa el poder supremo del Redentor y del Salvador obrando en tu vida y en la mía. Pablo se dio cuenta en el libro de Romanos, dice: yo no sabía que era pecador. Cuando conocí la ley me di cuenta que yo era un pecador realmente, y entonces la ocasión vino a darme muerte, y ahora sé que estoy muerto en mis delitos y en mis pecados, y necesito de Dios. He hecho mi vida como yo quiero, he decidido de la manera como yo quiero, he ido a los lugares que a mí se me han antojado, he dicho lo que quiero, he deseado y he conseguido lo que quiero porque me lo merezco. Pero me doy cuenta de que todo eso solamente me ha llevado a la muerte, y me doy cuenta hoy que estoy muerto. Y entonces, ¿quién puede ayudarme? ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede ayudarme en esta muerte? Bueno, y me di cuenta, abrí los ojos y entiendo que no tengo absolutamente nada. Pero Dios. Ahorita vamos a regresar a ese pero Dios. Y en esa misma condición de muerte, la que me lleva a amar y depender y buscar hacer a Jesús el Señor de mi vida, es cuando realmente yo entiendo que tengo una gran necesidad. Todos los que estamos aquí en este lugar hoy, no es porque seamos bien buena onda y tengamos un carácter bien amable, ¿cierto? Ríense. Ahora resulta que todos tenemos un carácter bien bonito, ¿no? Ahora resulta. Tenemos nuestro carácter. Tenemos nuestros 5 minutos feos, ¿no? Bueno, unos tienen como media hora y otros todavía no se les acaba el 20, ¿verdad? Pero sabemos y entendemos que no hay ningún hombre o mujer perfecto en este lugar. ¿O lo somos? ¿Hay alguien así en este lugar? No, no lo hay. Y el día que alguien diga: yo, ¿sabes qué? Necesitamos leer la Biblia. Date cuenta de algo. Tienes una gran necesidad de Dios. Y si estamos hoy aquí es porque tengo necesidad de Dios. Porque Dios es el que se manifiesta en mi vida, y porque Dios es el que yo necesito hacer el dueño y Señor de mi vida, no yo. Ya me cansé de yo decidir por mí mismo, ya me cansé de yo hacer las cosas para mí. Quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida. La segunda generación del pueblo de Israel tenía que enterarse de esto, tenía que saber esto. Tienes que hacer la voluntad de Dios en tu vida. Versículo 28 de Deuteronomio, búscalo por favor. 5:28. Deuteronomio 5:28. Y entonces dice: y oyó Jehová
la voz de nuestras palabras. Y cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Versículo 28. Esto significa, y dice, oyó Dios la voz de ellos. ¿Qué significa eso? Que Dios oyó Dios la voz de ellos. Significa que Dios escuchó la decisión que ellos habían tomado. La decisión de que Moisés fuera el intermediario entre Dios y ellos. La decisión de que Moisés fuera aquel que les compartiera de la voluntad de Dios para sus vidas. Y entonces dice la palabra que a Dios le pareció bien. No hay más en el mundo que me acerque y me revele más a Dios, sino solamente el nombre de Jesucristo. No hay nada. La gente puede buscar aquí, la gente puede buscar allá, la gente puede intentar en otro lugar, pero no hay nada en todo este mundo que me acerque y me revele a Dios el Padre, sino solamente Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, Primera de Timoteo 2, 5. Primera de Timoteo 2, 5. ¿Lo tienes? Primera de Timoteo 2, 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es Él? Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y hay un solo mediador y se llama Jesús. Y entonces cuando en este versículo 28 el pueblo de Israel le dice, ok Señor, ¿sabes qué? Aquí está Moisés, háblale tú a él y que él nos hable a nosotros. Y entonces dice Dios, ok, está bien. Porque Moisés estaba funcionando como un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Y esa es una figura de Jesús con nosotros. Él es nuestro mediador. Jesús es aquel que lleva nuestra vida delante del Padre. Romanos nos habla acerca de que Jesús y el Espíritu Santo son intercesores delante del Padre por nosotros. No hay ningún otro intercesor. No hay nadie en la Biblia que diga que es nuestro intercesor o que es nuestro mediador. Nadie, absolutamente nadie. ¿Y sabes a qué me refiero con eso? Sí. Hebreos capítulo 8, versículo 1, por favor. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos 8, 1. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El pacto que Jesús vino a establecer entre Dios y los hombres es mucho mejor porque tiene mejores promesas. ¿Y a qué se refiere esto de que son mejores promesas? Se refiere a Jesús llevándonos a los pies del Padre para confiar en Él. Llevándonos de la mano a confiar en el Padre. Esas promesas, o sea, nadie puede decir eso. Nadie puede hacer eso. Nadie tiene poder para llevarnos a los pies del Padre, excepto Jesús. Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas 3, 22. Gálatas 3, 22. ¿Lo tienes? Gálatas 3, 22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe
que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bueno, y te vas a estar preguntando, ¿qué es ayo? Yo también me lo pregunté, ¿ok? ¿Qué es ayo? Bueno, ayo es el nano, como una nana. Hace mucho tiempo, en la historia, pues, en la sociedad, se tenía a estas personas que eran las nanas, ¿te acuerdas? Nana Goya, la que dijo, esa es otra historia. ¿Sí te acuerdas de ella, no? Sí. En los comerciales, bueno, pero esa es otra historia, decía Nana Goya. Entonces, las nanas eran mujeres las cuales ayudaban a los hijos, sobre todo, bueno, de las personas pudientes, pero no siempre era así, pero de personas pudientes que no podían cuidar a su hijo. Y entonces esas personas pudientes contrataban nanas, ¿ok? Otra palabra para nana es aya. Entonces, cuando hablamos de ayo, era un hombre que ayudaba a criar a los hijos de aquellos hacendados, por ejemplo. Entonces se encargaba de cuidarlos, se encargaba de sus necesidades, se encargaba de todo lo que ese niño necesitaba. Era el hijo del hacendado, entonces necesitaba atención. Y bueno, ese ayo o esa aya les ayudaban, entonces siempre los criaban, les enseñaban conforme al papá quería. Hay ocasiones o hay historias en la historia, valga la redundancia, hay historias de personas que a veces ni siquiera pasaron tiempo con sus papás. Todo el tiempo de su niñez y su juventud se la pasaron con su nana, o con su ayo, o con su aya. Entonces dice la palabra, ya no estamos bajo ayo. La ley ha sido nuestro ayo, es decir, ha sido aquel, nuestro tutor, que nos ha llevado a los pies de Jesús. Y ahora cuando tenemos a Jesús, tenemos una promesa mucho más grande. ¿Y cuál es esa promesa? De que Jesús nos da vida y vida eterna. Y entonces ya no dependemos de la ley, sino ahora nuestra dependencia total se encuentra en Jesús. Y seguir a Jesús no es religión. Seguir a Jesús significa ser perfecto, como te lo dije hace un momento. Seguir a Jesús no es lo que yo, escucha esto, seguir a Jesús no es lo que yo puedo hacer, sino lo que Jesús ya hizo por mí en la cruz. Porque también existe esta tendencia dentro de los cristianos de predicar un evangelio de obras. Y entonces, entre más yo haga, más cerca me voy a sentir de Dios. Entre más yo sirva a Dios, entonces más espiritual me voy a sentir. Y si tú no haces, entonces tú no eres ni cristiano, ¿no? Tú no eres ni hijo de Dios. No, eso no funciona así. No es por lo que yo puedo hacer, sino es lo que Jesús ya hizo por mí. Y lo clavaron en la cruz. Eso es lo que pasó. Versículo 29, regrésate a Deuteronomio. Versículo 29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Está hablando aquí Dios. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Aquí hay algo muy interesante de parte de Dios. Dice Dios, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Cuál corazón? El corazón que previamente en los versículos anteriores decía a la gente, queremos escucharte y haremos todo lo que Dios nos diga. Eso es lo que Dios está buscando, que realmente los corazones de las personas sigan el señorío de Dios. ¿Quién diera, dice, que tuviesen tal corazón y que les fuese bien para siempre? Aquí hay una pregunta. Una pregunta para ti. ¿Por qué Dios busca tu obediencia? ¿Ok? Hemos hablado muchas veces de obediencia, ¿no? Y tal vez ya tienes esa palabra en tu cabeza y en tu corazón. Y tal vez la entiendes. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Dios busca tu obediencia? ¿Por qué? ¿Que Jesús no cumplió con eso ya? Que Jesús ya no, bueno, Él murió en la cruz por nosotros y ya yo no tengo que hacer nada. Entonces, ¿por qué Dios quiere mi obediencia? ¿No es algo como contradictorio? No, no lo es. Una cosa es obedecer por amor a Dios y otra cosa es obediencia para salvación. La obediencia para salvación no sirve, te lo digo. Pero la obediencia por amor es la que Dios busca
para nosotros. Busca Salmo capítulo 19 o el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19. Salmo 19, 7. ¿Lo tienes? Salmo 19, 7. Y mientras leemos esto, Salmo 19, 7, mientras leemos esto, responde esta pregunta en tu cabeza. ¿Por qué Dios busca tu obediencia? ¿Por qué Dios busca tu obediencia? ¿Y obediencia a qué? Bueno, pues a la palabra de Dios, ¿no? A los mandamientos de Dios. Estamos hablando de eso. ¿Por qué Dios busca tu obediencia? ¿Por qué no es un gran no? Sino ¿por qué Dios busca tu obediencia? ¿Lo tienes? Salmo 19, versículo 7. ¿Lo tienes? Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Por qué Dios busca tu obediencia? Porque le caes gordo y porque quiere ponerte otro mandamiento encima, porque solamente quiere que veas ese gran no de su cara. El rostro de Dios no es un gran no. El rostro de Jesús es un rostro que sus ojos, dice el libro de Apocalipsis, su mirada es como fuego abrasador. El día que tú estés delante de Jesús, tú vas a estar ahí, ¿verdad? Okay. Tú vas a estar ahí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. El día que tú estés delante de Jesús, su mirada te va a derretir. No hay nada más hermoso que Él. No hay nada más grandioso en todo el universo. No hay nada que deberías desear más. Su mirada es tan cálida, tan dulce. Si realmente pudiéramos ver sus ojos por un solo momento, cambiaría toda nuestra vida. Y bueno, puedes verlo, y aquí lo ves. Puedes ver sus ojos, puedes ver su mirada. No es un gran no, es una mirada que te ama. Es una mirada que busca tu corazón. Y entonces cuando tú y yo estamos en la palabra, y la pregunta es ¿por qué Dios busca tu obediencia? Cuando tú y yo estamos en la palabra, no es porque tú le caigas gordo a Dios o porque es un gran no, sino porque Él te ama de una manera tan grandiosa que ni siquiera te das cuenta de cuán grande amor Él tiene para contigo. Busca Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En una ocasión le preguntaron a un pastor muy famoso. Había muchos niños, él estaba predicándole a los niños, era un evento especial. Y entonces decía: estamos en un tiempo de preguntas y respuestas. Y entonces dijo el pastor: niños, vengan y pregúntenme lo que ustedes quieran. Y dijeron: lo que quiera, pastor. Sí, lo que ustedes quieran. Y había gente niños que preguntaban: oiga, pastor, ¿de verdad David escribió las mañanitas? Y ahí está contestando el pastor. Bueno, eso no preguntaron, eso es ya lo mío. Cuando lleguemos al cielo le preguntamos a David si realmente las escribió. Y luego hubieron otros niños que preguntaron muy inteligentemente: nunca menosprecies el corazón ni la inteligencia de un niño. Nunca lo menosprecies. No así como: chiquillo mocoso, tú no sabes. No, nunca le digas eso, porque tienen unas preguntas tan impresionantes. Y entonces se acerca una niña como de 10 años y le dice: pastor, ¿cómo puedo yo demostrarle mi amor a Dios? ¿Qué contestarías tú? ¿Cómo puedo yo demostrarle mi amor a Dios? Y entonces el pastor le dijo: ¿cómo le demuestras tú tu amor a tus papás? Y dice: la mejor manera como tú le puedes demostrar el amor a tus papás es obedeciéndolos. Y entonces Juan capítulo 14 versículo 21 dice Jesús: aquel que me ama guarda mis mandamientos.
aquel que me ama obedece mis mandamientos. ¿Por qué Dios busca nuestra obediencia? Si buscamos obedecer para salvarnos, no lo vamos a lograr. Pero si puedo demostrarle mi amor a Dios a través de la obediencia, lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Los mandamientos no es un gran no de Dios. Los mandamientos es: te doy la oportunidad de que podamos demostrar, de que demuestres mi amor, de que demuestres tu amor para Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Algunos de ustedes se lo saben. Jeremías 29, 11. Si no, encuéntralo por favor. Jeremías 29, 11. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo juntos, ¿de acuerdo? Jeremías 29, 11. ¿Lo tienes? Sí. Ok, espera un poquito más. Jeremías 29, 11. Vamos a leerlo todos en voz alta. Jeremías 29, 11. Una, dos, tres. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hasta ahí. Yo sé los pensamientos que tengo de ti, dice Dios. ¿Y cuáles son esos pensamientos? Quiero andarte cacheteando todos los días. Quiero ponerte un gran no. Quiero hacerte la vida de cuadritos, hacerte la vida imposible. Por eso me estoy inventando cada rato un nuevo mandamiento para ti. ¿Eso es lo que está realmente en el corazón de Dios? No. Jeremías 29:11 dice: yo sé lo que tengo para ti, pensamientos de paz y de bien, para darte el fin que tú esperas. Y tal vez, déjame decirte esto, tal vez en algún momento no puedas entenderlo, la voluntad de Dios, pero es ahí donde realmente se manifiesta tu fe. Él lo va a hacer y Él lo hará bien. Dios lo va a hacer y Dios lo hará bien. Déjame decirte algo acerca de este versículo, muy rápido. Jeremías es un libro que es considerado como exílico, es decir, Jeremías se escribió durante el momento en el cual llevaron al pueblo de Israel al exilio a Babilonia. Y entonces Dios le da esta profecía o esta palabra a Jeremías y le dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y de bien, para darles el fin que esperan. Y entonces imagínate el corazón de los israelitas, así como que con sus manos con grilletes así atrás, siendo esclavos y caminando todos como esclavos, yendo cautivos a Babilonia, y entonces a una tierra sumamente extraña. Ellos no la conocían, y entonces el rey de Babilonia dice: van a estar aquí cautivos por 70 años, no van a poder regresar a su tierra Israel durante 70 años. Y dice Dios: yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien. ¿Qué estaría en el corazón de cualquier israelita en ese momento? Así como que: ay, Señor, ¿qué onda contigo? O sea, ¿no estás viendo? Me tienen encadenado, Señor. ¿No estás viendo? Se están burlando de mí, Dios. ¿No estás viendo? Destruyeron tu templo en Jerusalén. ¿No estás viendo, Señor? Este rey Nabucodonosor, Señor, nos dice que vamos a estar aquí durante 70 años, Dios. ¿Qué no estás viendo, Señor? Tal vez en algún momento no puedas entender la voluntad de Dios, pero es ahí donde realmente se manifiesta tu fe. Siempre Dios ha buscado favorecernos y bendecirnos, pero el hombre es necio, somos necios y no queremos morir a nosotros mismos. Ese es el punto. No queremos ver lo que Dios ve para nosotros. Cuando tú estés en un desierto, en un problema, que tu oración sea la siguiente: Señor, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo ver lo que tú ves. Sé, Señor, que este es un gran desierto para mí. No quiero pasarlo realmente. No es agradable para mi vida. Pero ayúdame a ver lo que tú estás viendo. Porque lo que tú estás viendo, Señor, es mucho más grande que lo que me está pasando en este momento. ¿Y sabes algo? Él lo hará y Él lo hará bien, porque es Dios. Pero muchas veces nos vemos involucrados y nos vemos envueltos en lo que estoy en este momento. Si yo hubiera sido un israelita con los brazos encadenados y los pies encadenados y 70 años voy a estar aquí, o sea, me voy a morir aquí en Babilonia, tal vez yo hubiera dicho:
¿sabes qué, Señor? Tú ya no eres mi Dios. Como mucha gente lo ha dicho. No le salen las cosas como quieren. Y entonces dicen, pues si no me salen las cosas como yo quiero, pues entonces, ¿sabes qué? Me voy a conseguir otro Dios. Uno que sí, mira, que sí tenga varo. Uno que sí me dé lo que yo quiero, el momento que yo quiero. Uno que sí me haga todos mis favores, que ya a mí se me antojan en el momento. Soy bien caprichoso, Señor. Y a ti no, me voy a buscar uno. ¿Y sabes por qué la Santa Muerte es tan popular ahora, actualmente? ¿Por qué hace eso? ¿Cuál corazón quiere Dios en nosotros? ¿Qué tipo de corazón quiere Dios en mi vida? Jeremías 32:40 dice que Él quiere un corazón temeroso de Dios. Jeremías 32:40. Él busca en ti y en mí un corazón temeroso. Y desarrollar el temor a Dios es algo que no se escucha comúnmente, aún dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias se escucha prosperidad y se escucha bienaventuranza. Y se escucha dentro de las iglesias que, qué bonito, y abran todos su Biblia de las 5,000 promesas de Dios. Todos traen su Biblia de las promesas, ¿verdad? Qué bonito es. O sea, si tienes Biblia de las promesas, no las contas. O sea, no te vas a ir al infierno tampoco. Pero, ¿sabes a lo que me refiero? Cuando en las iglesias se habla mucho de esto, pero no se habla, no se escucha lo que necesitamos escuchar. Desarrollar el temor a Dios. El mundo y nosotros cristianos no podemos seguir viviendo nuestras vidas como si Dios no existiera. ¿Sabes esto? No podemos vivir nuestra vida como si Dios no existiera. No podemos seguir comiendo, bebiendo, actuando y decidiendo en nuestras vidas como si Dios no existiera. Toda la gente allá afuera que no conoce a Dios actúa de esta manera, como si Dios no existiera. Y tú y yo que conocemos al Rey del universo, y tú y yo que hemos sido sanados y salvos por la cruz en nuestras vidas, tenemos que caminar realmente, no como si Dios existiera, sino que Él existe. Y entonces el código que Dios tiene para nosotros y la manera como Dios dice, aquí está mi amor para ti. Y mi amor para ti es, te voy a cuidar. ¿Y de qué manera Dios nos cuida? ¿Sabes tú de qué manera Dios te cuida? Muchas veces le has dicho a Dios, Señor, cuídame. ¿Cuántas veces has orado eso? Señor, cuídame, Dios. Cuídame, Padre. Cuídame de esto, cuídame de aquello, cuídame, Señor. Y Dios dice, ok, yo te voy a cuidar. ¿Y sabes cómo es que Dios nos cuida? No es tanto, qué bueno que lo hace, pero no es tanto así como que, Señor, manda 25,000 ángeles, Dios, a que me cuiden, 5 legiones, Dios, de ángeles para que cuiden mi camino, Señor, y cuiden todo. No es así. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú haces los mandamientos de Dios y los pones por obra en tu vida, Dios te está cuidando. Todo esto que tienes en tus manos, que llamamos palabra de Dios y Biblia, es porque Dios quiere cuidarte. No es un gran no, es el amor y el cuidado de Dios para su pueblo. Busca Salmo capítulo 10, por favor. Salmo capítulo 10, o el Salmo 10, por favor. Versículo 3, Salmo 10, 3. Salmo 10, 3. ¿Lo tienes? Salmo 10, 3. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso, ¿y qué dice ahí? Y desprecia a Jehová. Versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. El malo aquí, en este específico contexto, significa aquel que no quiere caminar el camino de Dios. El malo habla acerca de una persona que no quiere caminar su camino. Y entonces cuando esa persona no quiere caminar el camino de Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios está bien alejado de él. No existe Dios en sus pensamientos. Y no podemos seguir viviendo como si Dios no existiera. Y sobre todo nosotros. Dios tiene un camino para nosotros.
caminemos ese camino. Versículo 30 y 31 de Deuteronomio 30 y 31 dice: ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, Moisés, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos, que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. 30 y 31. Y dice Dios: te diré todos los mandamientos a fin de que el pueblo los ponga por obra. El deseo de Dios era y es el de ayudar a su pueblo a vivir de una manera mejor, a tener una vida mejor. Y sería decisión del pueblo hacer caso a esto o no hacer caso a esto. Tenemos un gran problema como sociedad, y ese gran problema es que la gente no tiene temor de Dios. ¿Por qué hay tantas muertes? La gente no tiene temor de Dios. ¿Por qué hay tantas familias destrozadas? Porque la gente no tiene temor de Dios. ¿Por qué hay tantas irresponsabilidades? Porque la gente no tiene temor de Dios. ¿Por qué hay tanta mentira? Porque la gente no tiene temor de Dios. Y aún en nosotros como cristianos, el temor a Dios tiene que ser cosechado en nuestras vidas. Si tú en tu momento viviste o estás viviendo como si Dios no existiera, déjame decirte que es el momento que cambies tu vida. Y es el momento en que tienes que hacer una decisión en tu vida. Realmente es algo que debemos creer. Dios quiere para nosotros algo mejor, pero es en sus reglas y es en sus condiciones, no en las nuestras. No tiene que ver con lo que yo quiero, sino tiene que ver con lo que Él quiere para mí. Siempre se ha tratado de eso. Versículo 32 y 33, para terminar. Dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Para que les vaya bien, dice. Andad en todo el camino que Dios os ha mandado, para que te vaya bien. La palabra camino allí, en este versículo 33, la palabra camino en hebreo es la palabra derek o derek en hebreo, y la palabra derek significa la conducta moral de una persona. Y entonces dice: camina, tienes que andar en el camino, en la conducta moral que yo he establecido para ti en este momento. ¿Y cuál es esa conducta moral que Él quiere? Los 10 mandamientos. Mira, hablando de la ley, son 613 mandamientos, pero ya quedamos en que los morales son los que nosotros tenemos la observancia. Busca Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5 dice, ¿lo tienes? Proverbios 3, 5. Tal vez mucha gente puede decir: Señor, pero es que ¿por qué? Yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer lo que a mí se me pegue la gana, Señor. ¿Por qué tengo que hacer lo que diga, que no sé qué? Puedes estar así, ¿no? Pero el asunto es que no hay de otro lugar, o sea, no hay de otra sopa, no puedes ir a otro lugar. Confía en Dios. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo necesito eso. Necesito refrigerio para mis huesos. Necesito medicina para mi vida. Necesito reconocerlo en todos mis caminos y con todo mi corazón. El hombre puede decidir sus propios caminos, pero solo serán condena de muerte para él mismo. En Romanos capítulo 8, si quieres apuntarlo nada más, no vamos para allá. Romanos 8, 6 al 8, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a Dios. Aquel que anda conforme a la carne, lo único que gana es muerte. Y aunque todos hemos decidido siempre para nosotros mismos, en algún momento de nuestra vida hemos decidido para mí mismo. Lo he hecho para mí mismo, he sido egoísta, lo quiero para mí, quiero vivir mi vida y que nadie se meta en mi vida. Aunque todos nos hemos encontrado en ese mismo escenario, Dios sigue esperándonos todos los días. Dios sigue buscándonos, buscándote a ti todos los días. Él no es un gran no, Él es un gran te amo.
Segunda de Pedro 3:9. Ya vamos a acabar. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice, ¿lo tienes? Segunda de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios quiere, lo que Dios busca en ti y en mí, es que tú y yo realmente hagamos su voluntad. Que te dejes cuidar por Dios, que dejes que Él haga lo que Él tiene que hacer en tu vida. No se lo prohíbas. Último versículo y con este acabo. ¿Recuerdas ese pero Dios? Vamos a buscar ese pero Dios. Efesios, por favor. Efesios. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, viviendo en la corriente de este mundo, dice Efesios capítulo 2, Efesios 2:4. Vamos a leer 2:4. Y entonces así estábamos, y entonces éramos por naturaleza hijos de ira, igual que todos los demás, dice el versículo. Efesios 2:4. ¿Lo tienes? Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y voy a terminar con el versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Mi hermano, por gracia eres salvo. Dios nos ha cuidado, nos ha guardado, y su palabra nos hace entender su amor, su propósito y su plan para nosotros. Oramos. Ahí donde estás, no te pongas en pie. Ahí donde estás, solamente inclina tu rostro. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, conocer tu palabra. Sabemos que tus caminos son buenos, Dios. Sabemos, Dios, que no podemos vivir de una manera que no es conforme a tu palabra, Dios. Aún, Señor, el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, tenía que entender que si querían que las cosas en su vida fueran buenas, tenían que hacer tu voluntad. Y aún nosotros, Dios, también lo entendemos así. Señor, levantamos tu nombre, te damos a ti la gloria. Gracias por todo este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré.
pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gracias, Dios. Estamos celebrando, Señor, 14 años hoy. Y queremos levantar tu nombre bien en alto. Darte gracias, Señor, porque nos has salvado. Nos diriges y nos guardas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tener, Señor, y dejarme pertenecer a una iglesia, a un cuerpo, Señor, tan precioso como este. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios. Amén, Señor. Gracias, Padre.